La semana anterior yo di la clase, ¿cierto? En realidad todos los profesores dimos la posibilidad de que usted se pudiera poner al día en todos los trabajos pendientes que usted tiene. Ya, yo creo que mañana o el miércoles a más tardar voy a subir una actualización de los trabajos que ustedes ya me entregaron. Ya los que se pusieron al día, los que no están al día, por favor, hacer ese trabajo para que no se vayan atrasando y, y así poder ir evaluando, ¿ya? Lo segundo, estuve revisando las autoevaluaciones que ustedes hicieron. La verdad que yo agradezco por en realidad como por las cosas que colocaron, en cuanto a si les ha costado o no. La verdad que usted, la mayoría puso ahí que no les ha costado y que si les ha costado es obviamente por el tema del tiempo. Eh, yo trato en lo personal de hacer una clase más que nada breve, ¿cierto? No extenderme tanto y quizás las tareas son pocas a comparación de, ¿cómo se llama?, de las horas que tenemos. Recuerden que usted de lectivo tiene 6 horas, pero agradezco sus palabras, cualquier cosa que necesiten, no duden en escribirme. Por ahí había un comentario que decía que le costaba bastante, que todas las veces que nos conectamos, eh, yo, ¿cómo se llama? Les he dicho que cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden escribir. Ya tengo varias vías para que ustedes me puedan escribir. Entonces, depende de usted el hecho de que yo le pueda ayudar. Por la plataforma de repente es más complicado porque a veces uno le escribe a usted y le responde, quisiera a lo mejor hablarle esa respuesta, entonces si usted me puede escribir por el Instagram del profesor y yo le puedo responder a través de un audio, no tengo ningún problema, ¿ya? Eso es para que usted lo sepa. Ya, entonces eso con respecto a aquello, tiene plazo para responder hasta hoy día la autoevaluación. Ahora, y se considera como trabajo entregado. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a comenzar a ver, o en realidad vamos a recordar la clase de hoy, cálculos molares. Y usted dirá, profesora, pero ¿por qué vamos a ver esto si nosotros estamos viendo ácido y base? Bueno, nosotros vamos a ver o vamos a recordar en realidad los cálculos molares porque vamos a empezar a calcular el pH de la solución. Recordemos que lo que era el pH. El pH, ¿cierto? Es una escala que mide el grado de acidez de una sustancia. Por ejemplo, ustedes, entre ustedes, yo, por ejemplo, todos tenemos un pH distinto. Y eso depende de varios factores. Por ejemplo, uno de esos factores puede ser la alimentación, y tanto en cuanto a cómo yo me alimento, por ejemplo, en cuanto a comida o en cuanto a líquidos, ¿ya? Una persona que, por ejemplo, consume mucho líquido va a tener un pH no tan ácido como aquella que no consume tanto líquido, porque van a haber muchas veces de que esa persona que toma bastante líquido va a ir a orinar y en la orina, ¿cierto? Nosotros eliminamos sales y eliminamos sustancias que son, o toxinas que son dañinas para nuestro cuerpo, ¿ya? Lo mismo ocurre con la alimentación. Cuando, por ejemplo, la alimentación es rica en verduras, fibra, la orina y, ¿cómo se llama? La orina, ¿cierto?, es distinta, la feca también es distinta y por ende el pH de nuestro cuerpo también es distinto, ¿ya? Todos ocupamos champú, todos ocupamos desodorante, todos ocupamos perfumes, ¿cierto? Y esos perfumes no tienen la misma fijación y ese champú no me queda igual que en todos. Ya, por ejemplo, hay personas que tienen que ocupar champú, ¿cierto?, para cabello graso, hay gente que tiene que ocupar, por ejemplo, cremas para pieles más grasas, más resecas, y eso depende del pH, ¿ya? Eso es lo que es uno. Ahora, en la vida cotidiana, ¿cierto? Hay cosas que son ácidas y hay cosas que son básicas. Y la otra vez nosotros decíamos, dame un segundito. Ahí sí. La otra vez nosotros decíamos que cuando nosotros reconocíamos ácido y base, tenemos varias formas de reconocerlo. Primero, a través de su fórmula. Sabemos que todos los ácidos comienzan con hidrógeno y las bases pueden ser de dos tipos, las que tienen OH y las que tienen carga negativa. Pero si yo tengo, por ejemplo, en un laboratorio dos sustancias incoloras, ¿cómo puedo reconocer quién es ácido y quién es base? Las puedo reconocer, ¿cierto?, por su pH, ¿ya? Ahora, y ahí nosotros vamos a tener dos formas de reconocer, que una es ocupar un indicador que me va a indicar si la sustancia es ácida o básica, y vamos a tener también una escala del pH. Si usted se recuerda, la escala del pH va del 1 al 14, siendo el 7 el neutro, y de 1 a 6 va a ser ácido, y de 8 a 14 va a ser básico,
¿ya? Entonces así yo puedo reconocer. Entonces si yo le digo que una sustancia tiene pH 5, usted me va a decir que es ácido. Si yo le digo que una sustancia tiene pH 7, usted me va a decir que es neutro. Si tiene un pH 10, usted me va a decir que es base. Pero ahora nosotros vamos a aprender a calcularlo, ¿ya? Pero para aprender a calcular ese pH, nosotros tenemos que recordar cálculos molares. ¿Qué cálculos molares? Nosotros vamos a recordar 3 que nos van a ser de mucha utilidad. Que uno es calcular la masa molar, el otro es calcular gramos, no me equivoqué, son 4. Calcular masa molar, calcular gramos, moles y molaridad. Solo esos 4, ¿ya? Porque la fórmula para calcular el pH es menos logaritmo de la concentración de una solución. Y usted dirá, profesor, a lo mejor yo no sé calcular logaritmo. No se preocupe, porque nosotros lo calculamos con la calculadora científica, entonces no hay mucho cálculo que hacer, así entre comillas. Lo que sí, ese cálculo de logaritmo va en una concentración molar. Por ende, usted tiene que recordar cómo calcular eso, ¿ya? Entonces, para recordar, vamos a fijarnos de que nosotros vamos a tener una tabla periódica y que la tabla periódica, ¿cierto? Yo voy a encontrar 2 numeritos. Voy a encontrar un número entero, ¿cierto? Que es el número atómico y que me indica la cantidad de electrones que tiene un elemento. Por ejemplo, este tiene 1, 3, 4, 22, 23, 42, 75, 51, 34, 16, ¿ya? El número entero me indica la cantidad de electrones que tiene un elemento. Y nosotros vamos a trabajar con el número que va en decimal, que es la masa atómica, es decir, cuánto es lo que masa o lo que pesa cada elemento, pero lo trabajamos como número entero. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Recuerde la aproximación. Cuando el primer número después de la coma me da 5 o mayor, yo aproximo. En este caso el fierro, masa, ¿cierto? 55,8, por ende va a ser 56. Y acá, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito la tabla para que usted recuerde. Acá, por ejemplo, este 54,9 me va a quedar en 55. 51,9 me va a quedar en 52. 47,8 me va a quedar en 48. Este, por ejemplo, es 9,0, me queda en 9. Entonces, recordar eso, que de la tabla periódica, ¿ya? Lo que yo necesito que usted se aprenda, o sea, en realidad no que se aprenda, lo que necesito que usted maneje es que para todos los cálculos molares, yo ocupo este numerito, el número decimal, que es trabajado como entero. Hay algunos profesores que hacen aprenderse como la tabla periódica de memoria, y la verdad que eso es cero pedagógico, porque uno la tabla periódica la tiene para utilizar para poder, ¿cierto?, trabajar con ella. No es necesario que usted se los aprenda. Ahora, todos los compuestos, la gran mayoría, están formados por hidrógeno y oxígeno, y uno se va aprendiendo como los elementos o la masa de los elementos por sí solo. Pero aprenderse los elementos o la masa de ellos, la verdad es que no. Ya entonces, porque usted siempre va a trabajar con una tabla. Ahora, si usted no tiene tabla, tiene la facilidad, ¿cierto?, de poder tener una tabla ahí en su celular o buscarla en internet, por lo menos cuando estemos trabajando de esta manera. O ocupar la misma, ¿cierto?, que yo les estoy mostrando acá. Entonces, vamos a recordar cómo calcular la masa molar. Yo les coloqué 3 ejemplos. ¿Cómo calculamos la masa molar? Ya, lo primero que tenemos es, vamos a tener compuestos que son lineales, vamos a tener compuestos que son con paréntesis y vamos a tener, perdón, compuestos que son hidratados, ya que son los 3 tipos de compuestos que podemos tener. ¿Cómo hacemos los compuestos lineales? Recuerde que los compuestos lineales se hacen separando los elementos que conformaban el compuesto. Por ejemplo, en este caso tengo el sodio, tengo el azufre y tengo el oxígeno, ¿sí? Y colocaba la cantidad, ¿cierto?, del elemento que había. Ahora, puedo colocar la cantidad y después la masa, o colocar la masa y después la cantidad. Recuerden que el orden de los productos, no, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 por 23 es lo mismo que 23 por 2. ¿De dónde sacamos ese 2, ese 1 y ese 4? Lo sacamos de la cantidad del elemento, que aparece aquí. Aparece el elemento, el número, el elemento, el número y el elemento, el número. Profesora, acá no aparece el 1. O sea, perdón, no aparece nada. Si no aparece nada, quiere decir que es un 1, el que está ahí. ¿Y cómo yo separaba, cierto, los elementos? Si usted los elementos no se los sabe o no se los recuerda, recuerde que los elementos pueden ser una mayúscula, ¿cierto? Ahí usted tiene elementos, puede ser mayúscula,
Ahí tiene puros elementos, nitrógeno, carbono, azufre, oxígeno, fósforo. O puede ser una mayúscula y una minúscula, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el sodio, por ejemplo, el zinc, ¿sí? Pero cuando usted tiene esto, no es lo mismo que tener esto. ¿Por qué no es lo mismo? Porque este es un compuesto conformado por carbono y oxígeno, y este es un elemento, ¿cierto?, que es el cobalto. ¿Ya? Porque ahí de repente siempre se equivocan en eso. ¿Ya? Entonces, los elementos se pueden escribir una mayúscula solita o una mayúscula acompañada de una minúscula. Si hay dos mayúsculas unidas, quiere decir que es un compuesto. ¿Ya? Entonces, esto estamos recordándolo porque ya lo hemos visto en años anteriores. Entonces colocamos, ¿cierto? Nos vamos a nuestra tabla periódica y vemos cuánto es la masa de cada uno de los elementos. Y lo trabajamos, tomamos el decimal y lo trabajamos como entero. Entonces en este caso el sodio masa 23, el azufre 32 y el oxígeno 16. Lo que hago es multiplicar y sumar. 2 por 23, 46, 1 por 32, 32, 4 por 16, 64 y la suma de todos ellos es 142 gramos partido por mol. Y gramos partido por mol, que lo que es la unidad de medida de la masa molar. ¿Qué es una unidad de medida? Es como decir kilos, metros, centímetros. Dame un segundo. Ay, sí, perdón. Entonces, lo que les decía yo, colocamos la cantidad de elementos, lo multiplicamos por su masa, la sumamos, ¿cierto? Y le colocamos a la unidad de medida gramos partido por mol. Eso es cuando son lineales. Ahora, vamos a ver o recordar cuando son con paréntesis. Cuando son con paréntesis, yo tengo la opción, cuando son con... Un segundito. Que tengo a mi hijo acá que quiere ser como estrella y quiere venir a hablar. Ya, cuando son con paréntesis yo tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tengo? Que dentro del paréntesis aparezca un número o que no aparezca un número, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo mismo, se separaban los elementos que conformaban el compuesto. Aluminio, el silicio y el oxígeno. Y dice aquí, ojo con el paréntesis. ¿Por qué ojo con el paréntesis? Porque el número que está afuera, ¿cierto? El número que está afuera, ¿cierto? Equivale a los que están dentro. ¿A qué se refiere con esto? De aluminio tengo 4. De silicio tengo, ¿cierto? Veo el número que está afuera, que es 3, y adentro, ¿qué número tiene el silicio? Un 1. Entonces se multiplican 3 por 1, que serían 3. Y de oxígeno tengo 3 por 4, que serían 12. Entonces, esa es la cantidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Si yo tengo el hidróxido de fierro. Ya. Si usted se da cuenta, ¿cierto? ¿Qué elementos tengo acá? Tengo el fierro, tengo el oxígeno y tengo el hidrógeno. Entonces, ¿cuánto de fierro hay? Hay un fierro. Y de oxígeno y de hidrógeno, en ambos casos hay 3. Profesora, y en el caso anterior, ¿por qué uno tenía 12 o se multiplicaba? Se multiplicaba, por ejemplo, cuando hay un número dentro. Supongamos que acá hay un 2 y acá hay un 5. ¿Qué tendría que hacer yo? 3 por 2 son 6. Entonces aquí en vez de colocar un 3 debería haber colocado un 6. 3 por 5 son 15. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que dentro del paréntesis no haya ningún número, ¿cierto? Y para ambos sea el mismo que está afuera, o puede pasar, y este lo estoy inventando de ahora, y puede pasar, ¿cierto? Que, por ejemplo, usted se encuentre con esto y un número afuera. Entonces el número de afuera multiplica a ambos, ¿ya? Ese es el otro caso que se puede dar. Entonces, tenemos los compuestos que son
lineales, ya que separamos los elementos, colocamos su cantidad y la multiplicamos por su masa molar y de ahí sumamos. Pueden estar los que tienen paréntesis, que separamos los elementos, colocamos su cantidad, ¿cierto? Pero nos fijamos en el caso del paréntesis. Si hay número dentro, se multiplica por el de afuera. Y están los compuestos que son hidratados. ¿Cómo se sacan estos compuestos que son hidratados? Es un compuesto normal, ¿cierto? Que va con un asterisco, un compuesto normal que va con un asterisco y con cierta cantidad de agua. Esto que aparece acá siempre va a ser agua porque son compuestos hidratados. Pueden tener 10, 8, 9, 10, el número que sea, pero siempre es agua. Dice, ojo con el asterisco, ¿cierto? Porque se convierte en suma. ¿Cómo se hace eso? Usted saca la masa molar del compuesto. Ya aquí ya aprendimos a sacarla o a recordar. Este compuesto está formado por hidrógeno, fósforo y oxígeno. Cantidades, 3 de hidrógenos, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Lo multiplicamos por su masa, ¿cierto? Y lo sumamos. Me dio 98 gramos partido por mol. Después saco el del agua. En el caso del agua, ¿cierto? Tengo hidrógeno 2 y oxígeno 1. Lo multiplico por su masa. Se multiplica, se suma y me da 18. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Este compuesto, masa 98. El asterisco pasa a suma. Y este número grande lo que hace es multiplicar la masa molar del agua, que en este caso el agua valía 18, se multiplica por el 5. Ahora, siempre como va a ser el agua, usted siempre este número que es 18 lo va a multiplicar por el número que aparezca acá, que puede ser cualquier número, ya que esto significa que este compuesto está hidratado 5 veces. Puede estar hidratado 3, 2, 6, 8, o el número que usted quiera. Entonces, lo que hago, ¿cierto? Es multiplicar la masa molar del agua por el número que está acá adelante, que en este caso es 5. 5 por 18 son 90. Entonces, ¿cuál es la masa molar de este compuesto? La masa molar de este compuesto es la suma de 98 más 90. Y así nosotros sacábamos la masa molar. ¿De cuáles? De los compuestos que son lineales, de los compuestos que tienen paréntesis y de los compuestos que son hidratados. ¿Ya? Eso es el cálculo de masa molar. La consulta es, hasta aquí, ¿alguna duda o estamos claros? Si estamos claros, puede colocar ahí en la reacción dedo para arriba para proseguir. Y si tiene alguna duda, me la puede escribir. Es que hoy de la mañana tuve clase y desactivé, parece, el chat. Espérenme. No, sí, hoy pueden ver. Ya, ¿estamos claros? Ya, estamos recordando. Si alguien tiene duda y no la quiere preguntar porque le da vergüenza, por último después me pregunta, no tengo problema. Ya, entonces así sacábamos la masa molar. Y nosotros vamos a trabajar, aparte, con 3 unidades, en realidad con 3 formulitas. ¿Cuáles van a ser esas? El mol, el gramo y la molaridad. Recuerde que el mol se calcula dividiendo los gramos partido de la masa molar. Los gramos se calculan, ¿cierto?, multiplicando el mol por la masa molar. Y la molaridad, que es la que vamos a ocupar para el cálculo del pH de los ácidos y de las bases, es mol partido por litro de solución. Entonces usted me dirá, profesora, ¿pero por qué no ocupamos la molaridad al tiro y tenemos que ocupar las otras dos? Claro, porque, por ejemplo, muchas veces los cálculos no te dan el mol directo. Por ejemplo, me dan los gramos. Entonces, si me dan los gramos, tengo que hacer ciertos pasos. Entonces, vamos a recordar. Yo les coloqué aquí algunos ejemplos. Dice, ¿cuál es la cantidad? Ya, número 1 dice, ¿cuál es la cantidad de moles que hay en 4 gramos de CuSO4? Entonces, ¿por qué me están preguntando cuál es la cantidad de moles? Es decir, moles son los que yo ando buscando. Los gramos son 4 y la masa molar no me la dan, pero me dan el compuesto. Lo que hago, ¿cierto?, es sacar la masa del compuesto, que en este caso es 161, y ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que el mol son los gramos partido la masa molar. Es decir, los gramos, que son 4, lo divido en 161, que es la masa, y me da 0,02 mol. Y así yo sacaba los moles. Ojo que es importante que para que usted pueda sacar bien el mol, tiene que hacer bien la división y más que en realidad hacer bien la división también es sacar bien la masa molar. Si la masa molar le da distinta, obviamente los moles también le van a dar distinto. Después dice, ¿cuántos gramos? Ahora está de gramos. ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de HNO3? Lo mismo, me están preguntando por los gramos.
Me dicen que de moles yo tengo 5 y me dan la masa molar del compuesto, no me la dan, pero me dan el compuesto. ¿Qué hace usted? Saca la masa molar del compuesto, que en este caso es 63. ¿Qué es lo que anda buscando? Los gramos. ¿Qué dice la fórmula del gramo? La fórmula del gramo dice que es el mol ahora multiplicado por la masa molar. Vuelvo a mi ejercicio y ¿cuántos son los moles? Son 5. Entonces los 5 los debo multiplicar por la masa que son 63. Y eso me da 315 gramos. Entonces los moles divido y en la masa, perdón, en los moles divido y en los gramos multiplico. ¿Ya? Y por último tengo, ¿cierto?, la molaridad. Dice, ¿cuál es la molaridad de una solución de 3 moles de Na2SO4 en 8 litros de solución? La molaridad es lo que me están preguntando. Los moles son 3 y los litros son 8. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de la molaridad? La fórmula de la molaridad me dice que es mol partido por litros, ¿cierto? ¿Cuántos moles tiene usted? 3. ¿Y cuántos litros son? 8. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a dividir el 3 en el 8 y eso le va a dar 0,37. Mol partido por litro, que es la unidad de medida de la molaridad. Ahora, este ejercicio es directo. ¿Qué quiere decir que sea directo? Que me dan los moles y los litros. Ya, entonces yo llego y divido nomás. Pero también me lo pueden dar, ¿cierto?, en gramos. Dice, ¿cuál es la molaridad? Un segundo. Ahí sí que tengo, ya. Dice, ¿cuál es la molaridad de una solución de 8 gramos de NaCl en 4 litros? Entonces, me preguntan por la molaridad y recordamos que recién vimos que para sacar la molaridad yo necesito los moles y los litros. Y me doy cuenta que en mi ejercicio no me dan los moles, pero ¿qué me dieron los gramos? Y la masa molar tampoco me la dan, pero me dieron el compuesto. Entonces, lo primero que hago es sacar la masa molar del compuesto, que en este caso es 58. Con los gramos y la masa molar, ¿qué puedo sacar yo? Los moles. ¿Cómo sacábamos los moles? Dividiendo los gramos en la masa molar. Es decir, los 8 dividido en 58, que en este caso es 0,13. ¿Tengo mis moles? Tengo mis moles que son 0,13. ¿Tengo mis litros? Claro que son 4. Ahora, ¿puedo sacar la masa molar? Ahora sí la puedo sacar. 0,13 dividido en 4 me da 0,03 mol partido por litro. Y así recordamos cómo sacábamos, ¿cierto?, la molaridad. Y también, y con esto termino, ¿cierto?, tenemos que este ejercicio también está relacionado con molaridad y gramos. Dice, ¿cuántos gramos de Fe2O3 hay en una solución 0,05 molar en 8 litros? Ahora aquí me están preguntando por los gramos, pero me dan la concentración molar, es decir, la molaridad. ¿Qué quiere decir esto? Los gramos lo desconozco. La molaridad es 0,05. Los litros son 8. Entonces, para obtener los gramos, sí o sí yo tengo que tener los moles. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que la molaridad es igual a mol partido por litro. ¿Qué significa eso? La molaridad eran 0,05, mol los desconozco y los litros son 8. Matemáticamente, ¿cómo despejo algo así? Multiplico cruzado el 0,05 por 8, que me da 0,4. Ahora tengo mis moles. ¿Qué es lo que ando buscando yo? Yo ando buscando los gramos. ¿Cómo vamos del mol al gramo? ¿Cierto? Si yo tengo el dato del mol y quiero saber el del gramo, aprendimos delante que para calcular los gramos tengo que multiplicar el mol por la masa molar. En este caso, ¿cierto?, la masa molar de este compuesto es 162. Y los moles eran 0,4, los multiplico y me da 64,8. Y ahí, ¿cierto?, yo saco los gramos a partir de la molaridad. Entonces, tenemos, vamos a repetir, dentro de la tabla periódica, ¿cierto?, vamos a tener un número entero y un número decimal. Para hacer este tipo de ejercicios, yo utilizo, ¿cierto?, el número decimal, pero lo trabajo como entero. Y tengo compuestos y tengo que sacar la masa molar de los compuestos que pueden ser lineales, con paréntesis o hidratados. Los lineales, los paréntesis y los hidratados se hacen todos de la misma manera.
Se separan los elementos que conforman el compuesto, se coloca la cantidad del elemento y se multiplica por su masa. Hay que tener ojo en los que tienen paréntesis, porque el número que está afuera es cierto, afuera del paréntesis, perdón, es para todos los elementos que estén dentro del paréntesis. También hay que tener claro cuando son hidratados, porque el asterisco pasa a suma y el número que está delante del agua multiplica la masa total del agua, ¿ya? Estos compuestos siempre van a ser cualquier compuesto por 7 agua, 8 agua, 9 agua, 10 agua, ¿ya? Cualquiera de ellos. Sí, el número decimal siempre se aproxima. ¿Cómo yo lo voy a aproximar? Puede tener muchos decimales. Te tiene que fijar en el primero que viene después de la coma. Por ejemplo, en este caso, ya, supongamos aquí dice 55,845, no me interesa el 45, me fijo en el que viene después, al tiro después de la coma, 55,8. El 8 lo aproximo. 58,9, el 9 lo aproximo. 58,6 lo aproximo. 63,5 lo aproximo. 65,3 lo mantengo. ¿Se da cuenta? El que viene automáticamente después de la coma, ¿ya? Para que no se queden ahí con la duda. Ya, entonces, eso era con sacar la masa molar. Multiplicamos y después sumamos, teniendo esas consideraciones. Y después ocupábamos estas tres formulitas, que para calcular el mol, dividimos los gramos en la masa molar. Para calcular el gramo, en vez de dividir, vamos a multiplicar los moles por la masa molar. Y la molaridad puede ser directa, es decir, me dan los moles y los litros. O puede ser indirecta, que me den los gramos, entonces yo no puedo, cuando me dan los gramos, tengo que primero calcular los moles y después tengo que calcular me equivoqué aquí. Si me dan los gramos, perdón, a partir de los gramos calculo los moles y de ahí recién puedo calcular la molaridad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en esta clase? Dice que la tarea, ahí están los ejemplos que habíamos visto recién. La tarea dice, recuerda que debes copiar los ejemplos vistos en clase más la tarea y enviarla. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a copiar solo los ejemplos, y me va a hacer esa tarea. Me va a calcular la masa molar de esos tres compuestos, me va a calcular los moles de esos tres compuestos, los gramos de esos tres compuestos y la molaridad de esos dos. ¿Ya? Y eso me lo va a tener listo para la otra semana, es decir, va a tener toda esta semana para trabajar. Recuerde que nosotros tenemos de clases físicas y cuando íbamos al colegio 6 horas y solamente nosotros destinamos, en cuanto a lo que es química lectivo, destinamos estos que no alcanzan a ser 45 minutos totales. Entonces, trate también de organizar sus tiempos, ¿ya? Para que usted pueda trabajar y así no atrasarse, perdón. Lo puede mandar por plataforma, lo puede mandar por correo, lo puede mandar por Instagram si usted no tiene internet y me avisa, no tengo ningún problema. Si lo manda por correo, recuerde mandarme ahí, por ejemplo, supongamos que usted lo mandó por correo, en la misma tarea le pone entregado y le pone profesora, lo mandé por correo. ¿Cuándo pone profesora lo mandé por correo? Cuando solamente lo manda por el correo. Pues si nos mandó por plataforma, quedó. Lo que les decía yo la otra vez, que siempre manden un mensajito cuando manden por plataforma, porque así usted se asegura que eso llega sí o sí. La consulta ahora es, ¿hay alguna duda o quedó todo claro? ¿Estamos todos claros? Sí, Benjamín, ya. ¿Quién más? Los demás, puede poner ahí todo claro. Gracias, Sofía. Ya, no tengo ninguna duda. Ya. Entonces, esa sería, ¿cierto? Ya, gracias, Melina. Lo vuelvo a insistir. Si tiene alguna duda y no quiso preguntar, le dio vergüenza, usted me escribe por ahí, ¿cierto? Por la red social que sea, me escribe y yo le respondo. No tengo ningún problema para que usted pueda desarrollar su tareita y su actividad. Lo otro, importante, fíjese bien en la instrucción de las actividades, ¿ya? ¿Qué indicación? Copiar los ejemplos y hacer la actividad. Si usted me hace solo la actividad y no me copia los ejemplos, no va a ser una tarea completa, ¿ya? Cuando yo le mando a usted los archivos, por ejemplo, les mando las cosas que usted entregó, el que usted haya entregado no quiere decir que esté todo correcto. Yo le he ido diciendo que vaya corrigiendo algunas cosas, que he ido revisando, por eso que le estoy dando la oportunidad de corregir. Es como que estuviéramos haciendo una prueba, usted se equivocara, yo le diga corríjalo y después reviso.
¿ya? Entonces vaya trabajando y cualquier duda, cualquier cosita que necesite me avise. Entonces, hemos terminado la clase del día de hoy. Esa fue nuestra clase, ¿cierto? Esa es la tarea que les voy a dejar para que trabajen durante la semana. No se olviden de responder la autoevaluación y de estar entregando los trabajos pendientes. Si tienen muchos trabajos, ya vaya entregándolos de a poco, ¿ya? No me interesa que lo entregue todos de una, pero que por último me los vaya entregando de a poquito. Y cualquier cosa que necesite me escriben, ¿ya? Ahora los dejo, que estén súper bien. Les mando un abrazo y un beso cariñoso a cada uno de ustedes. Un besito grande y chao, chao.